Hola a todos, bienvenidos a nuestro video de matemáticasyfísica.com. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con el perímetro de las figuras planas. Inicialmente veamos su definición, ¿cierto? El perímetro es simplemente la suma de todas las longitudes de los lados de una figura geométrica. En otras palabras, es la medida total del contorno borde de una figura. Por ejemplo, si yo quiero medir el tamaño de una mesa, pues simplemente mido el borde de esa mesa para identificar cuál es su tamaño, cuál es su perímetro. Básicamente puede ser una mesa cuadrada, una mesa redonda. La línea que me bordea esa mesa es lo que yo llamo el perímetro, ¿sí? Incluso hay varios ejemplos de cómo podría yo o en qué momento utilizar el perímetro. Si quisiera de pronto instalar una valla alrededor de un jardín, necesitaría medir cuánto mide el perímetro de ese jardín para poder identificar o colocar la malla. Básicamente a eso hace referencia el perímetro, a la medida de la línea que me forma una figura geométrica, ¿listo? Independientemente de si la figura es regular o irregular. Esa línea que me bordea la figura es lo que nosotros llamamos el perímetro. A continuación veamos algunos ejemplos de perímetro de figuras planas, ¿no? Allí el perímetro de un triángulo rectángulo que tiene los siguientes lados: 9 centímetros, 12 centímetros y 15 centímetros respectivamente. Inicialmente vamos a identificar la figura y identificar cada uno de sus lados. En este caso sabemos que el perímetro es la suma de cada uno de sus lados, y como nos dice el triángulo rectángulo tiene tres lados, uno más largo que el otro. El de mayor dimensión es de 15 centímetros, el siguiente es de 12 centímetros y uno de 9 centímetros, tal y como nos dice el problema. Entonces, para hallar el perímetro, pues sabemos que el perímetro es la suma de cada uno de sus lados. Como tiene tres lados, pues simplemente sumamos cada lado por separado. De acuerdo a los datos del problema, lado 1 9 centímetros, lado 2 12 centímetros, lado 3 15 centímetros. Al hacer esta suma me encuentro que el perímetro es 36 centímetros. Sus unidades son lineales, por eso me queda 36 centímetros. Normalmente los triángulos generalmente se bautizan con letras. Pude haber dicho que para sumar el perímetro de este triángulo era sumar A más B más C. Es muy normal verlo en los libros, por lo que yo pude haber reemplazado en esta misma ecuación y haber hallado el valor del perímetro. Las letras es lo de menos, pero sin embargo es la forma como muchas veces se representa en los libros, y por eso quise traerlo aquí en acotación. ¿Listo? Veamos otro ejemplo. Dice acá: determina el perímetro de un cuadrado con lados de 14 centímetros. Siendo un cuadrado, pues cada uno de sus lados es del mismo valor, ¿cierto? Y para hallar el perímetro del cuadrado, pues simplemente sumamos cada uno de sus lados. Entonces el perímetro vendría a ser 14 más 14 más 14 más 14, o sea 56 centímetros. En algunos libros aparece de una vez que el perímetro es 4 veces el lado, porque como el lado es el mismo para el cuadrado, entonces simplemente multiplicamos 4 por 14, que es 56 centímetros. Veamos otro ejemplo. Dice acá: determina el perímetro de un rectángulo con lados 10 centímetros y 16 centímetros respectivamente. Entonces encontramos gráficamente que el rectángulo tiene dos de sus lados paralelos entre sí, ¿cierto? Los que se encuentran al frente, cada uno son paralelos entre sí, cada uno de sus lados. Y de acuerdo al problema, sus unidades son de 10 centímetros y 16 centímetros. Pues su perímetro, ¿qué es? La suma de cada uno de sus lados. Siendo un cuadrilátero, pues también tiene 4 lados. Igual, sumamos 10 centímetros más 16 centímetros, 10 centímetros más 16 centímetros. Al sumar todo esto me da que esto es 52 centímetros, unidades lineales. De igual manera pude haber dicho, porque en algunos libros aparece esta ecuación para identificar los lados, suponiendo que A vale 16 y B vale 10, pues podemos decir que el perímetro es igual a 2 veces A más B, o sea, simplemente reemplazo A vale 10, B vale 16, 2 veces 10 más 16, que es 26, que es exactamente el mismo valor, ¿cierto? Es la forma como también podríamos hallar el perímetro, y como lo encontramos como fórmula para hallar el perímetro en los libros. ¿Listo? La fórmula del perímetro de un rectángulo. Otro ejemplo: calcula el perímetro de un rombo con lados de 15 centímetros cada uno. Un rombo pues sigue siendo un cuadrilátero. Si cada uno de sus lados mide 15 centímetros, pues la suma va a ser ¿qué? La suma de 4 de sus lados, 15 más 15 más 15 más 15 por cada uno de sus lados, o sea 60 centímetros, unidades lineales. Y también lo podemos encontrar como 4L, ¿cierto? Para un rombo regular, 4 por 15, 60 centímetros como ecuación. Esa es la forma como nosotros
calculamos los perímetros de cada una de estas figuras, ¿cierto? Simplemente hallamos la suma de sus lados. Veamos otro ejemplo. Encuentra el perímetro de un pentágono regular con lados de 13 centímetros cada uno. Siendo un pentágono, pues tiene 5 lados, cada uno, si es regular, cada uno mide 13 lados, y su perímetro pues es la suma de cada uno de sus lados, o sea, sumar 13 por 5 veces, que es equivalente a 65 centímetros. Igual en algunos libros aparece como, si es el perímetro, 5 por L, L es el lado, y como son lados iguales, pues simplemente multiplicamos 5 por 13, que es 65, y de la forma como podemos calcular el perímetro del pentágono. ¿Listo? De igual manera, para un hexágono, dice acá, determina el perímetro de un hexágono regular con lados de 17 centímetros cada uno. Pues el hexágono ya sabemos que tiene 6 lados y cada lado mide 17 centímetros de acuerdo al problema. Pues sumamos cada uno de sus lados. El perímetro es la suma del borde de cada uno de estos lados, que es equivalente a sumar 17 6 veces, y eso me da 102 centímetros, ¿cierto? 10 por 6, 60, y 7 por 6, 42, sumado 60 más 42, 102 centímetros, la suma del perímetro, que es lo mismo que multiplicar 6 por el lado, ¿cierto? En este caso 6 por 17, que equivale a 102 centímetros. Básicamente así es como calculamos el perímetro de un hexágono. De igual manera podemos calcular para otro ejercicio allí el perímetro de un hectágono regular con lados de 18 centímetros cada uno. Quiere decir que en este caso hay 7 lados, un hectágono que cada lado mide 18 centímetros. Lo que hago es simplemente sumar cada lado, sus 7 lados, cada uno de 18 centímetros, para un total de 126 centímetros, ¿cierto? Que es lo mismo que sumar 10 7 veces, 70, y 8 7 veces, 56. 8 por 7, 56, más 70, 126 centímetros, unidades lineales, que es 7 por 18, o sea 126 centímetros. Básicamente así calculamos el perímetro para cada una de estas figuras geométricas. Es simplemente hallar la suma de cada uno de sus lados. Siguiente ejercicio, calcula el perímetro de un octágono regular con lados de 11 centímetros cada uno. O sea, son 8 lados para este octágono, y la suma va a ser pues la suma de cada uno de sus lados, sus 8 lados, ¿cierto? Al sumar 11 centímetros 8 veces, eso me queda 88 centímetros, que es lo mismo que sumar o multiplicar 8 por el valor del lado, que es 8 por 11, o sea 88 centímetros. De esta manera es que calculamos el perímetro. Recuerda que el perímetro es la suma de los lados del contorno de esa figura geométrica o de cualquier figura geométrica. Aquí veamos cómo calcular el perímetro de un pentágono irregular, o sea, de acuerdo al problema, con lados 6 centímetros, 7 centímetros, 8 centímetros, 10 centímetros y 12 centímetros. Entonces lo que tenemos que sumar es cada uno de sus lados. Para mi ejemplo, pues el perímetro sería la suma de cada uno de sus lados, que equivale a decir 6 centímetros más 7 centímetros más 8 centímetros más 10 centímetros más 12 centímetros, o sea 43 centímetros. O en su defecto, sumarlo de acuerdo a las letras A más B más C más D más E, que es la letra que me representa cada uno de los lados del perímetro, ¿cierto? Al hacer las sumas, pues me encuentro que el perímetro es igual a 43 centímetros. Bueno, espero que esta información te haya gustado. Aquí te voy a dejar algunos ejemplos para que puedas resolver de acuerdo a lo que vimos de cómo calcular el perímetro de cualquier figura, incluso de figuras irregulares, ¿cierto? Es simplemente reemplazar. Espero que te haya servido esta información y nos veremos en un próximo video. Muchas, pero muchas gracias.